En la sala de juntas del piso 35 de Torres Energéticas Ibéricas. En el corazón financiero de Madrid. El café caliente se derramó sobre mi pecho como un torrente de fuego líquido. 14 ejecutivos enmudecieron de golpe. El director general, Rodrigo Vargas, rugió con voz de trueno: «No eres más que una chica del café». Me limpié la mancha del cuello. Saqué mi teléfono del bolsillo y dije con calma gélida: «Creo que todos querrán escuchar lo que voy a revelar ahora». 3 años de aguantar en silencio. De fingir sumisión. De grabar cada palabra y de preparar el terreno habían llegado a su fin. Era el momento de levantarme. Me llamo Elena Ruiz. Y durante 3 años he sido invisible por elección propia. La sala relucía con promesas falsas. Ventanas del suelo al techo que daban a la Gran Vía, donde los rascacielos reflejaban el sol de finales de septiembre como espejos rotos. Alrededor de la mesa de caoba, 14 trajeados fingían interesarse en las proyecciones del tercer trimestre mientras calculaban en secreto sus bonos. Yo estaba en mi rincón asignado, con la tableta en mano. La imagen perfecta de una asistente eficiente, chaqueta azul marino, camisa blanca impecable, tacones sensatos. Todo elegido para pasar desapercibida. Rodrigo estaba en mitad de su presentación sobre expansión de mercado cuando equivocó las cifras. Nuestra integración en la red sur ha alcanzado el 92% de eficiencia. Fanfarroneó, apuntando a la pantalla con su puntero láser. Carraspeé suavemente. En realidad, señor Vargas, el último informe muestra un 87%. La temperatura de la habitación cayó en picado. El rostro de Rodrigo, ya enrojecido por el segundo whisky del almuerzo, se oscureció como una tormenta. Sus músculos mandibulares se tensaron. Un tic que había catalogado junto a docenas de otros en estos años. Te he pedido tu opinión. Su voz tenía ese tono sedoso y peligroso que precedía a sus peores explosiones. Me pidió que asegurara la precisión en todas las presentaciones. Señor. La Junta. La taza de café salió volando de su mano antes de que terminara la frase. El tiempo se ralentizó mientras veía la cerámica arquearse en el aire. El líquido marrón dejando un rastro como la cola de un cometa. Me golpeó en el pecho con fuerza suficiente para salpicar hacia arriba, empapando mi camisa, quemando mi piel. La taza rebotó en el suelo, rompiéndose en pedazos que patinaron por el mármol pulido. ¿No eres más que una chica del café?, bramó Rodrigo, llenando el silencio. Una secretaria glorificada que cree entender este negocio. El café goteaba de mi cuello a mis zapatos. La quemazón se extendía por mi pecho. Pero no me inmuté. 14 pares de ojos observaban, esperando ver si lloraba, si huía, si finalmente me rompía como las 3 asistentes antes de mí. En cambio, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta con pulso firme y saqué mi teléfono. Interesante elección de palabras. Rodrigo. Usé su nombre de pila a propósito, viendo cómo sus ojos se abrían por la brecha en el protocolo. Especialmente considerando que acabas de agredir a una empleada delante de testigos. Pequeña zorra. No he terminado. Mi voz cortó su rabia creciente como un bisturí. Durante 3 años. He documentado cada reunión. Cada decisión. Cada interpretación creativa de las regulaciones estatales. ¿Sabías que en España el consentimiento de una sola parte basta para grabar conversaciones? El director financiero dejó su taza a medio camino de los labios. El jefe de legales palideció bajo su bronceado falso. Toqué la pantalla del teléfono y la voz de Rodrigo llenó la sala. De hace 6 meses, solo mueve el dinero a través de la filial de Fénix. La agencia de medio ambiente no mirará ahí. Apaga eso, gruñó Rodrigo. Pero su voz había perdido fuerza.
Hay más. Deslicé por mis archivos. Cada gesto deliberado. Conversaciones sobre la cuenta de Pérez. La verdadera razón por la que obligaron a salir a Isabel Moreno. ¿Qué pasó realmente con las patentes de Javier López? La habitación se convirtió en un tableau de ejecutivos congelados. Cada uno calculando su exposición. Su complicidad. Sus estrategias de escape. Las manos de Rodrigo se aferraron al borde de la mesa. Nudillos blancos. Pero esto es lo realmente interesante. Continué. Dejando el teléfono sobre la mesa. Mientras me llamabas chica del café. He estado construyendo algo. Cada ingeniero que descartaste. Cada innovador que engañaste. Cada mente brillante que no pudiste controlar. Todos encontraron su camino hacia mí. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé por la mesa. El logo de Laboratorios Norte brillaba en la portada. Lanzamos la próxima semana. 7 de vuestros mayores clientes ya han firmado cartas de intención. Resulta que prefieren trabajar con gente que no les tira café encima. Rodrigo se abalanzó sobre la carpeta. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Dejando huellas húmedas en su precioso mármol. En el umbral. Me volví hacia la sala silenciosa. Tenéis 2 opciones. Torres Energéticas puede convertirse en subsidiaria de Norte. O ver cómo vuestra cuota de mercado se evapora en el próximo trimestre. Tenéis 24 horas para decidir. Hice una pausa. Mirando directamente a Rodrigo. Ah. Y alguien debería limpiar ese café. Al fin y al cabo. Ya no soy la chica del café. La puerta se cerró tras de mí con la finalidad de un capítulo que se acaba. ¿En el pasillo? Por fin me permití sentir la quemazón del café en la piel. Dolía. Pero no tanto como 3 años de orgullo tragado y planificación cuidadosa. La revolución había empezado con un chorro de café. Terminaría con un imperio. 3 años antes. Había entrado en Torres Energéticas Ibéricas con 2 títulos, Administración de Empresas de la Universidad Complutense y Ingeniería Ambiental de la Politécnica de Madrid. Y la cabeza llena de sueños sobre revolucionar el almacenamiento de energía limpia. Mis préstamos estudiantiles podrían haber comprado un piso pequeño en Lavapiés. Pero creía en la misión. El sitio web de Torres prometía soluciones sostenibles pioneras para el mundo de mañana. Qué mentira tan magnífica resultó ser. Mi primer puesto fue en desarrollo estratégico. Analizando alianzas con startups de renovables. Durante 6 meses. Redacté propuestas que desaparecían en el despacho de Rodrigo Vargas. Solo para resurgir semanas después con su nombre como autor principal. Aprendí rápido que en Torres. El crédito fluía hacia arriba como el agua desafiando la gravedad. Luego. Carmen López. La asistente personal de Rodrigo durante 12 años. Simplemente se evaporó. Un viernes estaba allí. Organizando su agenda con precisión militar. El lunes. Su escritorio estaba vacío. Sus cosas empaquetadas junto a seguridad. La historia oficial era jubilación anticipada por salud. El rumor susurrado involucraba una queja de acoso sexual que nunca llegó a recursos humanos. Tú servirás. Dijo Rodrigo. Estudiándome como un depredador evaluando a su presa. Lo suficientemente lista para tareas complejas. Lo suficientemente joven para saber tu lugar. La degradación de analista estratégica a asistente personal vino con un recorte salarial disfrazado de bono por reestructuración. Podría haber dejado el trabajo. Debería haberlo hecho. Pero para entonces había vislumbrado la podredumbre bajo la superficie pulida de Torres. Y un plan diferente empezó a formarse en mi mente. Me convertí en la asistente perfecta, invisible. Pero indispensable. Memorizaba las preferencias de café de Rodrigo, origen etíope. 2 azúcares. Sin leche antes de las 10,
Café irlandés después de las 3 si el día había ido mal. Aprendí a leer sus humores por el encorvamiento de sus hombros. El golpeteo de su pluma Montblanc. La forma en que aflojaba la corbata cuando contemplaba algo poco ético. Mi verdadera educación ocurría en los intersticios, las conversaciones que continuaban después de que me despacharan. Pero antes de que saliera de la habitación, los documentos abiertos en pantallas cuando los ejecutivos salían a almuerzos rápidos, las charlas descuidadas en ascensores cuando olvidaban que el personal tenía oídos. Empecé con notas a mano en un cuaderno. Lo suficientemente inocuo para parecer actas de reuniones. Después, pasé a archivos encriptados en un servidor personal. Respaldados en 3 ubicaciones. La app de grabación en mi teléfono se convirtió en mi compañera constante. Capturando cada desaire. Cada admisión. Cada crueldad casual que pasaba por liderazgo en Torres. Rodrigo gustaba de probar límites. Quédate hasta tarde esta noche. Elena. Ponte algo bonito. La primera vez. Simplemente trabajé hasta medianoche en mi chaqueta habitual. Organizando archivos con precisión mecánica hasta que se aburrió y se fue. Nunca volvió a pedirlo así. Pero el mensaje era claro, existía por su placer. Una herramienta útil para blandir o desechar a voluntad. Lo peor no era el desprecio o el machismo casual. Era ver a gente brillante aplastada por la máquina. La doctora Ana Serrano en IID. Cuyo avance en baterías de litio-azufre fue archivado porque amenazaba contratos existentes. Marcos Ruiz de Control de Calidad. Despedido por negarse a aprobar componentes defectuosos. Cada salida era otro fantasma en los pasillos de Torres, otro potencial desperdiciado. Otra razón para seguir construyendo mi documentación cuidadosa. Estudié a Rodrigo como una antropóloga observando una especie particularmente tóxica. Llegaba a las 7:45 en punto. Salvo si había bebido con clientes. Borraba emails cada viernes a las 4. Pero no sabía que la carpeta de eliminados los retenía 30 días. Usaba variaciones de la misma contraseña para todo, el apellido de soltera de su esposa más el año de su MBA. Se creía intocable. Protegido por riqueza. Conexiones y la ceguera voluntaria de la Junta ante cualquier cosa que mantuviera los precios de las acciones. Mi idea de startup, microredes adaptativas con almacenamiento optimizado por IA, vivía en un cuaderno aparte. Escrito a mano después de medianoche en mi piso de alquiler en Malasaña. Cada insulto. Cada contribución ignorada. Cada idea robada añadía combustible a un fuego que ardía frío y paciente. No solo planeaba una empresa, orquestaba una revolución. El día que creé los documentos de incorporación de Laboratorios Norte. Usé las plantillas legales de Torres. Documentos que me habían pedido organizar pero nunca leer. La ironía sabía a café amargo y venganza dulce. La dirección registrada era un apartado postal en Barcelona. La junta inicial consistía en fantasmas, las mentes brillantes que Rodrigo había descartado como herramientas rotas. «Eres sorprendentemente buena en esto», dijo Rodrigo una vez, viéndome negociar un contrato con un proveedor que ahorró 2 millones a Torres. «Para alguien con tu origen». Sonreí. Archivé su bigotería casual con todo lo demás y seguí construyendo mi imperio en la sombra. Un archivo encriptado a la vez. Él pensaba que no era más que una chica del café. No tenía idea de que estaba documentando el plano de su caída. Un secreto derramado a la vez. El primer fantasma me encontró en un martes lluvioso de noviembre. Isabel Moreno se sentó frente a mí en una cafetería de Chueca. Sus manos envolviendo una taza como si intentara absorber su calor. La exdirectora financiera de Torres parecía más pequeña de lo que recordaba, sus trajes de poder reemplazados por un jersey simple. Pero sus ojos aún conservaban esa inteligencia aguda que Rodrigo había temido. Destruyó mi reputación. Dijo en voz baja. 20 años construyendo mi carrera. GAN porque cuestioné las cuentas de Fénix. Deslicé una carpeta por la mesa.
Dentro había registros de transacciones que había fotografiado en sesiones de archivo nocturnas, evidencia del juego de conchas que movía millones a través de filiales para evitar escrutinio regulatorio. Lo sé, dije. Y creo que es hora de hacer algo al respecto. Isabel estudió los documentos. Su mente de contable ya parseando los patrones. Cuando levantó la vista, una sonrisa jugaba en las comisuras de su boca. La primera que le veía en meses. ¿Qué tienes en mente? Esa reunión fue la primera de muchas. Javier López se unió 2 semanas después, trayendo 3 patentes para sistemas revolucionarios de gestión de baterías, patentes que Torres reclamaba pero nunca archivó correctamente porque Rodrigo no entendía su valor. El ingeniero de voz suave había pasado 6 meses en litigios antes de quedarse sin dinero para pelear contra el equipo legal de Torres. Robaron mi obra vital, dijo Javier, extendiendo dibujos técnicos por la mesa de mi comedor. Lo llamaron invención por encargo. Pero desarrollé el concepto 2 años antes de unirme. Pablo Herrera vino después. El exabogado interno que había preguntado demasiado sobre un fondo de consultoría misterioso que pagaba 7 cifras trimestrales a cuentas no rastreables. Su despido fue rápido y brutal, acusaciones de conducta inapropiada que se evaporaron al firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de 6 meses de indemnización. Guardé copias. Nos dijo en nuestra primera reunión en la trastienda de una cervecería en Salamanca. De todo. Rodrigo no sabe que su sistema de gestión de documentos hace backup en un servidor en la nube que no autorizó. Para la primavera. Éramos 12 fuertes, el brillo olvidado de Torres. Descartado por pecados de competencia, integridad o simplemente hacer preguntas incómodas. Nos reuníamos en sótanos y cafeterías. En parques y garajes. En cualquier lugar menos las torres relucientes donde nuestras ideas habían sido robadas y nuestras carreras descarriladas. Yo me convertí en el eje, coordinando nuestra red en la sombra mientras mantenía mi fachada de asistente perfecta en Torres. Días gastados agendando reuniones de Rodrigo y recogiendo su tintorería, noches construyendo algo real con gente que entendía la diferencia entre liderazgo y tiranía. Necesitamos financiación, anunció Isabel en una sesión nocturna. Su pantalla mostraba costes proyectados para lanzar Punto Norte correctamente, 2 millones mínimo para prototipar los diseños de Javier y establecer credibilidad en el mercado. Conozco a alguien, dijo la doctora Serrano, que se unió tras que Torres cerrara su división entera de investigación. Una capitalista de riesgo en el Parque Científico de Valencia. Ha estado buscando inversiones en tecnología limpia que realmente entreguen. La financiación llegó en mayo, 3,5 millones de Ventures Avalon, cuya socia gerente tenía su propia historia con las prácticas de Rodrigo Vargas. Incorporamos correctamente. Con Isabel estructurando la compañía para ser todo lo que Torres no era, transparente, equitativa, innovadora. Pero aún faltaba el elemento crucial, acceso al mercado. Ahí jugué mi carta más profunda. He estado correspondiendo con gerentes de compras de 7 de los mayores clientes de Torres. Revelé, abriendo emails en mi laptop personal. Creen que hablan con la asistente de Rodrigo sobre renovaciones de contratos. Pero he documentado cada queja, cada fallo de servicio, cada vez que Torres prometió de más y entregó de menos. La habitación se silenció. Pablo fue el primero en hablar, eso es legalmente gris. Todo se envió a mi email de Torres. Contraargumenté. Estoy autorizada para manejar su correspondencia. Solo soy muy exhaustiva en mi documentación. ¿Y si supieran que Punto Norte puede entregar lo que Torres promete? Preguntó Isabel, ya viendo los ángulos. Entonces solo proporcionamos información de mercado. Dije. Libre empresa en su máxima expresión. Pasamos los meses siguientes en modo sigilo. Javier y su equipo trabajaron 18 horas al día perfeccionando los sistemas de baterías. La doctora Serrano refinó los protocolos de integración en red.
Isabel construyó modelos financieros que harían llorar de envidia a la Bolsa de Madrid. Y yo continué mi actuación en Torres, la asistente dutiful que no sabía nada. No veía nada. No era nada. La ironía no se me perdía. Rodrigo había creado su propia caída al descartar a la gente que podría haber hecho a Torres genuinamente grande. Su crueldad nos había forjado en algo más duro. Más inteligente. Más peligroso de lo que imaginaba. Ya no éramos solo exempleados, éramos una revolución esperando su momento. ¿Cuándo golpeamos?, preguntó Javier en nuestra última sesión de planificación antes de la junta del tercer trimestre. Pensé en Carmen López. En cada mujer brillante que Rodrigo había disminuido. En cada innovación robada. En cada carrera destruida por deporte o lucro. ¿Pronto?, prometí. ¿Muy pronto? Ninguno sabía que pronto se anunciaría con café caliente y 14 testigos. Pero quizás era apropiado. Rodrigo siempre había creído en gestos dramáticos. Solo nunca imaginó que estaría en el lado receptor. El email llegó un jueves por la mañana. El nombre de Rodrigo en mi bandeja como una citación del infierno: necesito evaluación integral de riesgos para la junta del lunes. Enfócate en vulnerabilidades de retención de clientes. Esta es tu oportunidad de probar que eres más que una recadera de café. Miré el mensaje. Leyendo entre líneas. La junta estaba nerviosa por los números trimestrales. Rodrigo necesitaba un chivo expiatorio preparado. Alguien a quien culpar si las proyecciones fallaban. Al pedírmelo a mí, me ponía como la asistente incompetente que pasó por alto señales cruciales. Perfecto. Pasé el fin de semana crafting un masterpiece de documentación corporativa, cada página meticulosamente investigada. Cada gráfico preciso. Cada conclusión respaldada por datos que Rodrigo había ignorado 2 años. Pero entretejido había hilos de una narrativa diferente, patrones conectados a advertencias que Isabel había sobre flujo de caja, preocupaciones que Javier había documentado sobre fiabilidad de productos, preguntas que Pablo había hecho sobre reclamaciones de garantía. El informe era simultáneamente todo lo que Rodrigo quería y todo lo que temía. En la superficie, mostraba riesgos manejables con estrategias estándar de mitigación. Pero cualquiera que mirara más cerca, y los miembros de la Junta ante posible responsabilidad lo harían, vería las migas de pan llevando a fallos sistémicos. Imprimí 5 copias el domingo por la noche. Las encuaderné en las cubiertas azules distintivas de Torres y las puse en mi maletín. Mi teléfono vibró con un texto de Isabel: contratos de punto norte listos para firma. 7 clientes esperando la señal. El lunes llegó envuelto en calor de septiembre. Me vestí con cuidado extra, la chaqueta azul marino que se había convertido en mi armadura. Una camisa de seda blanca que no mostraría sudor. Los pendientes de perla que me dejó mi abuela, atuendo de batalla para una guerra librada con palabras y hojas de cálculo. La junta estaba programada para las 2 en la sala ejecutiva. Llegué a la 1:30 para arreglar los materiales. Colocando un informe encuadernado ante cada asiento. Rodrigo entró a las 2 en punto. Oliendo a colonia, cara y arrogancia. Buen trabajo con el informe. ¿Elena? Dijo sin mirarme. Como si el elogio fuera un favor. Quizás te ganes un ascenso si no lo has estropeado. Sonreí internamente. Sabiendo que el ascenso sería mío. Pero no bajo su techo. La presentación empezó con las habituales fanfarronadas, gráficos ascendentes. Promesas de crecimiento. Ignorancia deliberada de las grietas. Cuando llegó al tema de retención de clientes, citó mi informe. Como veis, riesgos mínimos. Todo bajo control. Pero uno de los miembros de la junta, una mujer curtida de la vieja escuela bancaria, hojeó las páginas más profundas. Aquí hay patrones preocupantes. ¿Por qué no se abordaron antes? La tensión se espesó como humo. Rodrigo me miró. Ojos como dagas.
Elena. Explica esto. Respiré hondo. Era el momento. Con placer. Señor. Pero primero. Permitíme corregir una cifra clave. Y así empezó el derrumbe. Con el café volando momentos después. Al salir de la sala. Mi teléfono empezó a sonar con llamadas de los contactos que había cultivado. El primero fue de Endesa Renovables, señorita Ruiz. Hemos recibido su dossier. Nos gustaría discutir su propuesta en detalle. Luego. Iberdrola. Su nuevo CEO yendo al grano, recibimos sus especificaciones técnicas ayer. ¿Cuándo puede Punto Norte empezar entregas? Para las 6. Mi teléfono registraba 47 llamadas perdidas de Rodrigo. Cada voicemail más desesperado que el anterior. No escuché ninguno. En cambio, estuve en la sede temporal de Punto Norte, un almacén convertido en el distrito de Poblenou en Barcelona que Javier había transformado en una instalación de vanguardia, y vi a mi equipo preparar la guerra. El país quiere una declaración. Anunció Isabel, levantando la vista de su laptop. Alguien filtró el drama de la Junta. Lo llaman el incidente del café. Déjalos especular. Dije. Lanzamos con acciones. No palabras. A la mañana siguiente. Ejecutamos con precisión militar. A las 9 en punto. Comunicados de prensa llegaron a cada publicación mayor de energía. A las 9:15. Nuestro sitio web se activó. Con testimonios de 3 exclientes de Torres que ya habían probado nuestros prototipos. Para las 9:30. Punto Norte Labs trendaba en LinkedIn mientras docenas de ex empleados de Torres compartían sus historias. Los dominós cayeron más rápido de lo anticipado. El director de compras de Red Eléctrica llamó personalmente: hemos buscado una excusa para dejar Torres 2 años. ¿Cuándo podéis presentar a nuestra junta? Naturgy fue más allá. Emitiendo un comunicado público, a la luz de revelaciones recientes sobre prácticas de torres energéticas. Transitamos inmediatamente a Punto Norte para todas las soluciones de almacenamiento en red. La prensa financiera olió sangre. Al mediodía. Las acciones de Torres habían caído un 32%. La CNMV anunció una investigación por irregularidades en informes financieros. La Agencia de Medio Ambiente, ya no dispuesta a esperar, allanó la filial de Fénix a las 2:45. Lo vi todo desde nuestra sala de conferencias. Rodeada por los fantasmas que Rodrigo había creado. La doctora Serrano descorchó champán cuando llegó el primer pedido, 50 millones de una compañía de utilities en Andalucía. Javier lloró cuando sus números de patentes aparecieron en nuestros productos. Atribuidos correctamente por fin. Está aquí, anunció Pablo, mirando el monitor de seguridad. Rodrigo Vargas estaba fuera de nuestro edificio, su swagger habitual reemplazado por algo hueco y desesperado. Su traje Armani arrugado. Su corbata de poder torcida. Por primera vez en 3 años. Parecía humano. Déjalo entrar. Decidí. Sala de conferencias 2. Cámaras encendidas. Lo encontré en el espacio estéril, solo nosotros dos. Separados por una mesa y 3 años de karma acumulado. De cerca. Vi los vasos sanguíneos rotos en sus ojos. Olí el whisky en su aliento a las 3 de la tarde. Has destruido todo. Dijo sin preámbulos. He revelado todo. Corregí. Tú lo destruiste solo, decisión por decisión. Crueldad por crueldad. Yo te creé. Gruñó. Algo del viejo fuego retornando. Eras nada. Una don nadie con préstamos estudiantiles y delirios de grandeza. Te di un trabajo. Acceso. Oportunidad. Me diste un asiento en primera fila a tu corrupción. Me enseñaste exactamente cómo no dirigir una compañía.
Cada error que cometiste. Cada atajo que tomaste. Cada persona que traicionaste. Todo se convirtió en mi currículo. Se inclinó adelante. La voz quebrada por la desesperación, la Junta aprobará la adquisición. Toma la compañía. Solo. Necesito un puesto. Consultor. Asesor. Lo que sea. Construí torres. Conozco la industria. Las conexiones. No. La palabra colgó entre nosotros como una puerta cerrándose. Tengo un non compete. Intento. 18 meses. No puedo trabajar para competidores. Por eso Ventures Avalon está interesada en tu casa en Pozuelo. ¿Y tu chalet en Marbella? ¿Y tu cartera? Dije en voz baja. Isabel hizo los números. ¿Tras las demandas? Multas. Honorarios legales. Tendrás suerte si affording un estudio. Sus manos se cerraron en puños. Y por un momento me pregunté si intentaría tirar algo más. Pero la lucha lo había abandonado. Reemplazada por la comprensión hueca de que el poder solo es permanente mientras haya gente dispuesta a sostenerlo. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué tanto esfuerzo? Podrías haber renunciado. Empezado tu propia compañía. Porque necesitabas entender. Dije. Levantándome para irme. Cada persona que descartaste como inútil. Cada idea que robaste. Cada carrera que destruiste por deporte. Todos importábamos. Todos éramos valiosos. Solo no podías verlo porque estabas demasiado ocupado mirándote al espejo. Hice una pausa en la puerta. La oferta vale 16 horas más. Después. Torres enfrenta el mercado sola. Sugiero que aconsejes a la Junta aceptarla. Al volver al espacio principal. Oí a mi equipo celebrando. Otra utility había firmado. El Ministerio de Transición Ecológica estaba interesado en un piloto. Ingenieros silenciados por años finalmente construían sus sueños. Rodrigo dejó el edificio 10 minutos después, hombros caídos. Imperio desmoronándose. El futi de seguridad mostraría después cómo se sentó en su Bentley una hora entera. Mirando a la nada antes de irse. A las 5. Marta Gómez llamó con la decisión de la Junta, aprobación unánime de la oferta de adquisición de Punto Norte. Torres energéticas ibéricas. Valorada en 800 millones. Se convertiría en subsidiaria total de una compañía que no existía 6 meses atrás. Hay una condición. Añadió Marta con cuidado. La Junta quiere garantía de que Rodrigo Vargas no tendrá involucramiento en la entidad combinada. Eso nunca estuvo en cuestión. Le aseguré. Punto Norte tiene estándares. La llamada llegó a las 11:23 de la noche. 2 semanas después de cerrar la adquisición. Revisaba planes de integración cuando el nombre de Isabel iluminó mi teléfono. Rodrigo se mueve. Dijo sin preámbulos. Quantum Ventures acaba de anunciar que respalda su nueva compañía. Soluciones Fuerza Red, 20 millones en serie A. Dejé el bolígrafo. No sorprendida. Hombres como Rodrigo no aceptaban la derrota con gracia, se reagrupaban. Rebrandaban. Intentaban reclamar su trono. Déjame adivinar. Dije. Se posiciona como el visionario que construyó Torres de la nada. Injustamente expulsado por subordinados ingratos. Cerca. El comunicado lo llama emprendedor serial listo para disruptir la industria de nuevo. Ha estado en podcast. Contando a quien escuche que Punto Norte robó sus ideas. Abrí el sitio de Fuerza Red en mi laptop, diseño slick. Promesas vagas sobre soluciones energéticas revolucionarias. Foto de Rodrigo retocada al frente. La página sobre nosotros era un masterpiece de historia revisionista.
omitiendo convenientemente su salida disgraceful de Torres. ¿Está reclutando?, continuó Isabel, ofreciendo bonos de firma a cualquier ingeniero de Torres que salte. Promesa de equity. Oportunidad en planta baja. Todas las mentiras usuales. ¿Cuántos mordieron? 0. Hasta ahora. Resulta que la gente recuerda quién firmó sus despidos. Pero conocía a Rodrigo mejor, encontraría cuerpos en algún lado. Graduados desesperados. Ingenieros del extranjero. Gente que no conocía su reputación. Dale 6 meses. Y armaría algo que pareciera legítimo de lejos. Agenda una reunión con el equipo mañana. Decidí. Es hora de fase 2. A la mañana siguiente. Nuestra sala se llenó con el liderazgo central de Punto Norte. Pedí a Pablo preparar algo especial. Y no decepcionó. El non compete de Rodrigo expiró ayer. Empezó. Proyectando documentos. Pero durante mi tiempo en Torres, documenté patrones interesantes, solicitudes de patentes archivadas pero nunca perseguidas, tecnologías desarrolladas y misteriosamente archivadas, ideas originadas de empleados despedidos. La comprensión iluminó el rostro de la doctora Serrano, no puede desarrollar nada que ya hayamos patentado. Exacto. Y gracias a la adquisición. Punto Norte posee toda la propiedad intelectual de Torres, incluyendo proyectos abandonados. Preparé una estrategia de filing de patentes que esencialmente lo encierra en cualquier cosa que Fuerza Red intente. Javier levantó la mano, ¿y los clientes? Irá tras ellos. Ya manejado. Dije, abriendo mi presentación. Ayer envié cartas personales a cada mayor utility en España, con timeline de violaciones regulatorias de Torres y un recordatorio amistoso de quién era CEO entonces. La habitación se silenció absorbiendo las implicaciones. No solo defendíamos contra Rodrigo, sistemáticamente eliminábamos su habilidad para operar en la industria que una vez dominó. Hay más. Continué. Energía Ibérica Quarterly quiere un feature sobre Punto Norte. Acepté con condición de que investiguen los problemas sistémicos que llevaron a la caída de Torres. La periodista asignada cubrió casos como el de Enron, sabe seguir migas financieras. Lo estás destruyendo, dijo alguien en voz baja. No. Corregí. Lo estoy revelando. Cada acción es legal. Ética. Basada en hechos documentados. Si eso hace imposible que reconstruya su imperio de explotación. Es solo el libre mercado en acción. 3 días después. Cayó el primer artículo, El auge y caída de Rodrigo Vargas, un cuento cautelar de hubris corporativa en la portada de Energía Ibérica Quarterly. La periodista había hecho sus deberes. Entrevistando a 17 exempleados de Torres. Cada uno con su historia de ideas robadas y sueños aplastados. La respuesta de Rodrigo fue predecible, amenazas de demandas. Reclamos de difamación. Posts furiosos en LinkedIn sobre cultura de cancelación en el corporativismo español. Pero Quantum Ventures ya se enfriaba, la due diligence sufría cuando el nombre de tu inversión aparecía junto a palabras como investigación por fraude y violaciones ambientales. El golpe final vino de fuente inesperada. Carmen López. La exasistente de Rodrigo que desapareció tan calladamente. Contactó a través de Pablo. Había guardado registros meticulosos propios, incluyendo emails que Rodrigo pensó borrados para siempre. ¿Quiere ayudar?, me dijo Pablo sobre café. Dice que ha esperado 3 años para que alguien lo haga responsable. La documentación de Carmen era demoledora, no solo acoso, sino un patrón de comportamiento de una década. 3 otras asistentes salieron adelante tras su historia pública, cada una con experiencias similares. Cada una pagada para desaparecer en silencio. Quantum Ventures retiró su funding en 48 horas. Fuerza Red Soluciones. Apenas un mes vieja. Colapsó antes de lanzar.
Rodrigo intentó 2 ventures más en los meses siguientes. Pero la palabra estaba fuera, su reputación en el sector energético era radioactiva. La última vez que lo vi fue en una conferencia de industria en Barcelona. Trabajaba en un stand de una firma consultora menor, vendiendo servicios a quien escuchara. Sus trajes Armani reemplazados por poliéster barato. El Bentley hacía tiempo que se fue. Me vio a través del piso de convención, rodeada por el equipo de Punto Norte aceptando un premio a la innovación por la tecnología de baterías de la doctora Serrano. Nuestros ojos se encontraron un momento, vi reconocimiento, rabia y algo más, la comprensión hueca de un hombre que finalmente aprendió que el poder construido aplastando a otros crea su propio colapso inevitable. No sonreí. No me regodeé. Simplemente volví a mi equipo. A la compañía que habíamos construido sobre principios que él nunca entendió, respeto, innovación y la idea radical de que cada contribución importa. Rodrigo Vargas me había enseñado muchas cosas en mis 3 años como asistente, como leer gente, cómo documentar todo, cómo jugar el largo plazo. Pero lo más importante, que el verdadero poder no viene de pisotear a otros, sino de levantarlos y verlos volar. Un año después, estaba en la misma sala de juntas donde Rodrigo me había tirado el café. El mármol había sido reemplazado por bambú sostenible. Los cuadros pretenciosos de industriales muertos dieron paso a obras vibrantes de artistas locales. Pero la vista seguía igual, el distrito financiero de Madrid extendiéndose. Un bosque de vidrio y ambición. La integración está completa, anunció Isabel a nuestra junta reunida, un grupo diverso incluyendo 3 ex empleados de Torres que habían ascendido por mérito. No manipulación. Punto Norte Labs ha absorbido todos los activos viables de Torres. Ingresos up 300%. Puntuaciones de satisfacción de clientes las más altas del sector. Firmé los papeles finales con la misma pluma Montblanc que había visto a Rodrigo usar para terminar carreras. La ironía no se me perdía. Todo lo que él valoraba, la suite ejecutiva, el jet corporativo, el poder de destruir con una firma, ahora servía un propósito diferente. Habíamos mantenido lo que funcionaba y transformado lo que no. Hay un ítem más, dijo Marta Gómez, que se quedó como miembro asesor. Una de las pocas ejecutivas de Torres que genuinamente intentó supervisar. La dedicación de la sala de conferencias. Caminamos juntas a lo que había sido el sanctum privado de Rodrigo, donde había hecho sus tratos más oscuros. Una placa nueva brillaba junto a la puerta, Centro de Innovación Carmen López, donde cada voz importa. Estará aquí para la ceremonia la próxima semana, le dije a Marta. También anunciamos la beca López, financiación completa para ingenieras de fondos subrepresentados. La sala misma había sido transformada, fuera las sillas de cuero intimidantes y la mesa imponente, en su lugar. Espacios colaborativos. Pizarras cubriendo cada pared. Y una estación de café con un letrero pequeño, grandes ideas empiezan con gran café. Sírvete tú mismo. Mi teléfono vibró, un texto de Javier. Prototipo de batería 47B. Acaba de alcanzar 98% de eficiencia. Lo logramos. Sonreí, recordando la noche que me mostró sus diseños originales. Manos temblando de excitación y furia por tener su obra vital robada. Ahora su nombre aparecía en 12 patentes, con más pendientes. La revista Red había lo nombrado innovador del año. ¿Sabes?, dijo Marta en voz baja. Te debo una disculpa. Todos lo hacemos. Vimos lo que Rodrigo hacía. Elegimos mirar para otro lado porque los números eran buenos. Estás aquí ahora. Respondí. Eso es lo que importa. Al caminar por nuestras oficinas, las reales, no el almacén temporal, vi la compañía que habíamos construido de rencor y sueños. La doctora Serrano lideraba un equipo de investigadores jóvenes,
explicando pacientemente termodinámica a un grupo de becarios. Pablo conducía una sesión de entrenamiento en prácticas éticas. Obligatoria para todos. Exingenieros de torres colaboraban con graduados frescos, experiencia mezclándose con innovación. Mi oficina era modesta, un rincón con buena luz y puerta siempre abierta. La suite ejecutiva estaba vacía, convertida en espacio comunal de almuerzo donde cualquiera podía comer con vista. Algunas tradiciones no valían preservarse. A las 5. Recogí mis cosas y me fui a casa. No más aceite de medianoche. No más emergencias de fin de semana. No más tratar el agotamiento como medalla de honor. Habíamos construido Punto Norte sobre un principio radical: la gente trabaja mejor cuando tiene vidas fuera de la oficina. En el garaje, pasé el spot de CEO. Aún marcado con la placa vieja de Rodrigo que mantenimiento no había quitado. Mi híbrido estaba 3 filas atrás. Entre el eléctrico de Javier y el Honda viejo de un becario. Otra tradición abandonada: aparcar por jerarquía en vez de llegada. Esa noche, saqué una caja de mi armario, 3 años de cuadernos llenos de observaciones. Planes y sueños diferidos, el dispositivo de grabación que capturó la autodestrucción de Rodrigo, la chaqueta manchada de café que llevé el día que todo cambió. Pensé en quemarlo todo. Un cleansing ceremonial. En cambio, lo empaqueté con cuidado. La historia no debe borrarse. Ni siquiera las partes dolorosas. Especialmente las dolorosas. Mi teléfono sonó, número desconocido con código de Madrid. Casi no contesté. Pero la curiosidad ganó. Señorita Ruiz. La voz era joven. Nerviosa. Me llamo Alicia Martínez. ¿Fue? Acabo de ser despedida de Industrias Tech. ¿Mi jefe? Es muy como lo que leí sobre Rodrigo Vargas. Me preguntaba. ¿Cómo lo sobreviviste? ¿Cómo te mantuviste fuerte? Me acomodé en el sofá, recordando mi propia desesperación. Mi furia. Mis planes cuidadosos. Primero, le dije. Empieza a documentar todo. Un cuaderno. Tu teléfono. Guarda cada email. Segundo, encuentra otros como tú. Te garantizo que no eres la primera ni la última. Y tercero, nunca dejes que te convenzan de que eres inútil. La gente que necesita derribar a otros para construirse. Son ellos los verdaderamente vacíos por dentro. Hablamos 1 hora. Al final, tenía un plan, contactos en 3 organizaciones que podían ayudar. Y algo más valioso, el conocimiento de que no estaba sola. Tras colgar, me senté en mi piso mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Rodrigo Vargas probablemente planeaba otro comeback. Curando heridas y rencores. Que lo haga. La industria había seguido adelante. Todos lo habíamos hecho. Abrí mi laptop y empecé a teclear, un libro. Quizás. O solo una guía para las élites del mundo. Cómo sobrevivir a un jefe tóxico y construir tu imperio de las cenizas. El título necesitaba trabajo. Pero el mensaje era claro: cada persona silenciada merecía una voz, cada idea robada. Atribución, cada carrera destruida. Resurrección. Y a veces. Solo a veces. La chica del café llegaba a poseer toda la maldita cafetería.